Hola. ¿Eres youtuber? No. Una pregunta, Tienes pinta, ¿eh? Tienes una, pinta de ser de youtuber. no. Una pregunta, ¿qué prefiere? ¿Un cielo de mentiras o un infierno de verdades? Uf, un infierno de verdades. Soy Así la, una persona de fe. así la verdad duela, así sea un infierno. Sí. Entonces, ¿cómo hace para vivir si usted vive en una mentira? Creo que siempre uno tiene que estar pensando lo que le dé paz, porque si nos quedamos aterrorizados en este proceso que llamamos vida, solamente la vamos a desperdiciar. Puede ser. Independientemente del pensamiento sea malo o bueno, hay que quedarnos con las cosas positivas, porque si toda la vida vivimos amargados, no va a servir de nada, porque simplemente vamos a dejar de existir y no somos nada a comparación de la población que hay en este mundo y nadie nos va a recordar. Pero igualmente van Entonces, a morir, ¿no? sí, de lo Entonces, único que estamos 100% seguros es que vamos a morir. exacto. No hay nada más que estemos Entonces no seguros. importa si esté feliz o triste, lo importante es vivir, ¿no? Sí, Bueno. pero hay gente que lo confunde porque hay gente que piensa que tu objetivo siempre van a ser tus metas y no es así. Porque hay gente que dice, cuando tenga mi carro del año, cuando tenga mi casa, cuando esto siempre voy o sea, nos limitamos a, en el futuro, supuestamente, cuando conseguimos algo vamos a ser felices, pero no es así. Hay Bueno, veces eso que es... aún llegan, suena cliché, pero es una realidad. Yo, por No, no es ejemplo, realidad, pero se ve de ese modo. sí, bueno, yo lo digo por mi parte como realidad porque me llegó a suceder. Ah, vale, Yo vale. duré mucho tiempo trabajando para comprarme una motocicleta Sí, y para mí era mi único objetivo, y lo admito, sí. era de irme a trabajar, conseguir dinero para esto, para el otro, y ahora que lo tengo es como, ¿qué más hay aparte de eso? Sí, pero Y eso es lo que yo creo. sí, sí puede ser. Otra pregunta, ¿cómo se expresan los Sí. números de forma natural? Yo creo que los números con el tiempo se fueron haciendo un sistema No, para, los o números como, son no entiendo la físicos, pregunta, los números son físicos o son mentales. los números Sí. mentales. ¿Cuál es el problema de que los números sean mentales y no reales? Uf, una pregunta complicada. Es fácil. Si no existen No, números, usted tampoco existe, ¿cierto? sí. Pero si algo que existe físicamente, ¿qué es? Ya ¿La sabe, materia? no, ya sabemos que todo lo que usted asume como verdad es falso porque se basa en números. Pero ¿qué cosa no se crea ni se destruye? Solo se transforma. La materia. No, no, no porque es cuantificable, está aplicando números. ¿Qué otra cosa? Eso me suena a una ley, así que no, no La tendría ninguna, ni con una contra más de la materia. ¿Qué es? es la energía. Oh, la energía, cierto, era la Claro, es la energía. energía. Bueno, Sí, eso sí, es sí. lo único que existe físicamente, lo demás no, ¿cierto? Sí, Bueno, ya sabe la verdad. ¿Alguna otra duda existencial? a ver, uf, tantas que tengo. Pregunte, yo Mm, trato de resolvérselas. o sea, la gente todo el tiempo que se queda pensando en qué pasará después de la muerte, pero yo lo que principalmente pienso es dónde estuvimos antes que estar en esta vida, en el aquí y en el ahora. No interesa porque su vida comienza desde que recuerda hasta que deja de recordar. Entonces, ¿por qué se Sí, mata por algo que usted no va a recordar? sí, pero el concepto de la vida. O No, sea, lo que nosotros tenemos como cimiento, como no, vida. no por Pero eso. En un estado físico ni la vida ni la muerte existen. Es un comportamiento de la misma energía, ¿cierto? La sí. energía tiene conductas y comportamientos y esa es nuestra realidad mental. Una realidad física no existe. Entonces, por ende, no pasa nada. En un estado físico. Mental, lo que usted considere. Oh, buena perspectiva. Así funciona la energía, es brutal. Sí. ¿Alguna otra duda existencial? Me imagino que eres ateo, ¿no? No, soy parte de su imaginación, ni siquiera soy real. No, pues sí. ¿Qué opinas de que el mundo tenga distintos dioses? O sea, que tal vez uno, o sea, tal vez uno sea real y la otra persona gastó toda su vida haciendo algo que no valía la pena. Tal Es vez que eso, dejando el su vida problema atrás. no es la persona, sino la sociedad. Sabemos que la Mm, sociedad es un conjunto de personas que se forjan y hacen eso. Entonces, según la sociedad, crean sus dioses, sus estados, sus leyes y bla, bla, bla. Entonces, mm. el problema es un punto de vista, no un estado físico. ¿Sí ve?
Entonces Sí, cada quien ve su mundo a su manera o a lo que le enseñaron, a cómo se desarrolló el individuo. Entonces el problema no son los dioses, son quienes creen en ese tipo de dioses, que es más sí. increíble aún. Pues sería como el caso de la iglesia y la religión, ¿no? Que son completamente distintas. La No, iglesia es lo mismo. inculcó La iglesia, costumbres. lo que pasa es que la gente confunde la iglesia como si fuera un estado. Bueno, es un tipo de estado, obviamente. Pero el problema es que el concepto de iglesia se supone que es otro conjunto de personas que se reúnen para dar plegaria a un tipo de Sí. Dios, sin importar la religión, sino que obviamente lo tienen como un concepto de que la iglesia es el que manda, el que hace. En cierta parte sí es verdad, porque tiene bastante Bueno, control. por parte de la historia es más que es obvio. Sí, es así, pero es de la moderna, de la antiguamente no existían otros tipos de religiones y creencias y lo mismo, sino que el cristianismo cogió bastante fuerza y es lo que conocemos hoy en día como la iglesia católica. Entonces por eso se genera ese tipo de Sí. puntos de vista, pero como tal no me parece un gran problema, el problema es la gente, no, no los Sí, dioses. ¿Alguna sí. otra duda existencial? Pues no lo sé. Mm, estaba escuchando un artículo en internet, no sé si era una publicación amarillista, Sí, pero decía que hace 100 años, este, o sea, la población de hace 100 años era un 70% de posibilidades de que tuvieras un sueldo máximo. ¿De dónde eres? de su imaginación. Bueno, yo soy de México. Sí, Mi cantidad que manejo para representar el dinero es en pesos. sí, Son 20,000 pesos lo que se hacía en esa estadística. sí. O sea, y luego la estadística del 2010 para acá es que un adolescente tiene un 30% de posibilidades de ganar esa posibilidad, o sea, de dinero. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué puedo hacer yo al respecto? O sea, como para ser parte de ese porcentaje, Para porque hacer. es algo que No, pero es que desafortunadamente eso es algo aleatorio, eso es de suerte. Lo que pasa es Ujú, que antiguamente se ganaba más no es porque no haya la capacidad, sino porque el sistema económico era muy distinto. Hoy en día el sistema económico es casi intangible. Antiguamente era tangible, entonces se controlaba de una forma diferente, había un tipo de administración diferente. Y uno de los grandes problemas que tiene Latinoamérica es la corrupción. Si no hubiera tanta sí, corrupción, o sea, ni siquiera hay necesidad de tanto de ganar, sino de que lo que usted trabaje sea justo con lo que usted se gane y con eso se puede gana. comprar las cosas. Entonces eso hay como una especie de equilibrio, pero como hay tanta corrupción, por eso hay tanta inflación y tanto problema económico. Porque ¿Ha se escuchado desvían el los fondos autor? y no se utilizan como deben ser. Por eso es que el sueldo es tan bajito a comparación de lo que es la canasta familiar y cosas de esos y es insostenible. Pero es por culpa de la misma corrupción, que es una muy Ujú, mala administración. Porque si realmente se utilizaran los recursos como se deberían utilizar y el porcentaje, o sea, como debería ser, todo sería ujú, mucho más estable. O sea, ya es sí. un problema de administración, ¿Nunca he escuchado al autor George Orwell? ¿no? ¿Qué Es dice él? un filósofo. Bueno, yo leí un libro de él, se llamaba La Granja, fue de los primeros libros que leí, y Sí, se trataba del capitalismo convertido en un socialismo, o sea, transformado, porque se trataba de que, pues, el capitalismo se representaba como los granjeros, y el ganado, pues, obviamente era la sociedad. O sea, pues las gallinas ponían huevos y les daban más comida, les daban más cosas. O sea, sí, supuestamente el para grado de que producción. puedan producir más. Sí. Sí, pero después se fueron esos granjeros porque el mismo ganado los corrió. O sea, los torearon, les aventaron huevos y se fueron, ¿no? Sí, sí. Entonces esa misma población o sociedad, se quiso juntar para que todo fuera justo, supuestamente. Ujú. Entonces, como todos decían que todos eran iguales, decían que una gallina podía ser igual que un caballo, que un cerdo podía ser igual que un burro. Ujú. Entonces, no había esa clasificación, sino que todos eran iguales. ¿Qué Ujú. es lo que pasó? El libro contaba que realmente siempre tiene que haber una persona arriba y una sociedad debajo para que pueda ser controlada por No, todos los demás. no necesariamente. Lo que pasa es que eso se estima es porque la carencia de educación y la falta de conocimiento genera ese tipo de sociedades.
Mentalmente sí podría ser estable. ¿Por qué? Porque a nivel Ujú. físico todos somos iguales y se supone que todos requerimos lo mismo. Cuando todo está bien administrado, que es lo que estamos hablando, se puede mentalmente ser una sociedad estable. Pero el problema es que, digamos, cuando la gente no tiene el mismo propósito, la misma mentalidad, generan ese tipo de caos. Entonces, Sí, de cierta parte sí podría tener razón, pero el problema no es eso, sino la mentalidad que tienen. Entonces, si tuvieran toda la misma mentalidad y que todo fuera igual y que todos pudieran tener lo mismo, sería frutifantástico, pero como está el pedacito de la corrupción es donde está el problema. sí. Y de hecho, es una parte que quería tocar. O sea, pensemos que todos tienen el pensamiento de todos ser iguales, como tú dices, fantástico, ¿no? Sí, Y siempre va a existir esa pequeña comunidad que piensa todo lo contrario, que es egoísta y prefiere tener más poder. sí. Y así se representaba a los cerdos, que son los cerdos capitalistas, supuestamente. Entonces, esos mismos cerdos decían ser de la sociedad, de esa población de ganado, pero como ellos asumieron el cargo, empezaron a hacer un capitalismo ahí interno. Entonces, los Mm. mismos animales se daban cuenta que, aunque los cerdos hayan sido del mismo ganado, se creían superiores a la raza que son. O sea, Pero ahí está el problema, el pensamiento, porque si ellos tienen ese tipo de corrupción, es por su genética, por decirlo así, y ahí es donde va el sí. problema. E incluso los caballos se quedan pensando, ¿cómo es que nosotros somos más fuertes? Los podemos casi que matar de una mordida, eso que decía el libro, y ellos nos están gobernando a nosotros. O sea, ¿cómo a pesar de que Vea uno que puede ser más... algo pasa lo mismo con el racismo y eso. Se supone que la raza que es oscura tiene más potencia y más fuerza. Pero como el blanco tiene otra mentalidad y es más, ¿cómo se diría? Como más aventajoso, se podría decir, que no sé bien cómo lo entendería usted. Pero entonces, como tiene esa mentalidad, ellos son muy negociantes y ahí es donde tienen la ventaja. Sí, Así no tengan fuerza. Que antiguamente así eran los que gobernaban, eran gordos, así. Entre más gordo era, se suponía era porque tenía más dinero y más estatus. Que paradójicamente no debería ser así. entonces, a ver, una pregunta, ¿tú crees que eso se debió a la genética que tenía la persona No, o a las costumbres que se le infligieron? no, eso se debió a los números. ¿Por qué? Porque la sociedad cuando impone una moneda genera ese tipo de expectativas falsas, que es la riqueza, lo que usted me estaba hablando al principio, que tiene unos ciertas metas y unas cosas que en realidad no se necesitan para subsistir. Un ser humano se supone que lo único que necesita para subsistir solamente es oxígeno, comida y techo, así de una forma Sí, básica, para subsistir, para vivir. Y eso es lo que sobrevivir. Sí. para subsistir, es que sobrevivir es cuando tiene cosas, pero subsistir, o sea, una Bueno, persona puede durar hasta meses sin prácticamente comer, solo tomando agua o cosas muy básicas y puede durar mucho tiempo, por ejemplo. Pero tiene que tener ujú, oxígeno y por lo menos un techo, porque si no tiene un lugar donde resguardarlo, se lo come la naturaleza. sí. Que es lo que son los cuentos de la gente que sale por allá y se mete a las selvas y se pierden o y duran meses o en desiertos, en océanos, uy, unas historias muy Sí. brutales de cómo resiste el cuerpo del ser humano. Entonces, desde ese concepto, todos podríamos vivir en un estatus bien, pero el problema es el pensamiento, ese pensamiento corrupto gracias a los mismos números que generan ese tipo de caos, porque la Ujú. sociedad genera también indirectamente cuando el niño crece ese tipo de cosas, porque usted sabe que un niño no tiene ese pensamiento sino hasta que se empieza a desarrollar y le empiezan a Sí. inculcar toda esa basura, que es el Y problema. ya ve un poquito la realidad de cómo es que son las cosas. Sí, porque obviamente cuando un niño como todo se lo dan, pues no entiende ni asume el problema. O sea, digamos, en cierta parte la parte de la explotación infantil está mal, porque es cierto, Sí, pero de lo que he aprendido es mejor que un niño se desarrolle trabajando para que cuando empiece a crecer se dé cuenta de cómo es realmente la de que lo realidad. necesitan Porque porque no le llegan las cosas, ¿verdad? cuando los niños crecen y les dan todo y llegan a la adolescencia todo bien, y cuando llegan a la adultez hay muchos que les da mucho choque y ya no se sienten bien por eso. En cambio, si desde pequeños o sea, no tanto de explotación, sino más bien como educarlos en un trabajo y que ellos se empiecen a desarrollar en ese, Valorar. a valorar ese tipo de trabajo y desarrollar, o sea, no tanto que sea como una explotación, sino más bien como un desarrollo personal del individuo. Entonces, si se enfoca en algo y desde pequeño lo empieza a hacer,
obviamente cuando crezca pues ya le va a gustar, o si no le gusta pues algo que realmente le guste, que es lo que pasa con muchos deportistas que desde pequeños los entrenan y ya cuando crecen se vuelven súper exitosos, pero es porque desde pequeños les inculcaron eso y si les gusta pues no hay Entonces, problema. ¿sí crees que ese tipo de crecimiento personal que nosotros identificamos como crecimiento personal, porque creo que el crecimiento personal es algo de perspectiva, Sí, es un punto de sí vista. influye completamente en las costumbres que un padre le da a un hijo de cómo crecer No sé, y no, de la sociedad? no, o sea, obviamente las bases son la familia, pero también el entorno donde se desarrolla influye mucho, que es la escuela, o sea, donde estudia ya en la universidad y donde trabaja. Todos esos Sí, entornos generan ese tipo de conductas. Entonces, eso pasa mucho en las partes europeas. Ellos como, eso es una utopía, ya es muy fantasiosa. O sea, hay corrupción, pero no en la manera que hay acá. O sea, ellos sí, se acatan las órdenes y hacen lo que los demás dicen porque así están establecidos y tienen sus leyes y sus vainas. Entonces cuando sí. llegan al caos de Latinoamérica quedan súper sorprendidos y a veces como que les gusta más eso, o sea, ese tipo de caos, que es donde no hay control, hacen lo que les da la gana. Ellos quedan súper Pues un claro sorprendidos. ejemplo son los asiáticos que tienen tanto respeto a tantas cosas y siento que desde que fueron niños se les inculcó eso de cierta forma. Y desafortunadamente en Latinoamérica son bastante tóxicos, muy tóxicos. Sí. Y eso sí te genera más caos aún. Por eso esos A ver, sitios por allá son bastante utópicos. Algo subreal. otra pregunta que tengo, no sé si has escuchado ese cliché que dice que la sociedad tú no la puedes cambiar, que tienes que cambiar por ti mismo. ¿Tú crees que eso sea cierto o sí influye uno a la sociedad? No, uno sí influye a la sociedad. Es que desafortunadamente el problema es que la gente no tiene el concepto de sacrificio, que era antiguamente. Antiguamente Sí, cuando la gente se sacrificaba y pasaban ese tipo de actos, que fue creo que lo del cristianismo, murió mucha gente, pero era porque se sacrificaban por su religión y por sus pensamientos. Y eso hizo que evolucionara el concepto. Hoy en día eso no sucede porque la gente prefiere que se maten entre ellos a sí. meterse y hacer esas cosas. Pero antes sí se veía eso, pero también tiene que ver mucho la tecnología y eso. Entonces, como se ven tantas cosas, pues eso también influye demasiado en el desarrollo del individuo. Bueno, pues en conclusión sería el entorno, ¿no? Sí, Que tu crecimiento va a depender completamente de tu entorno. totalmente. De cómo se... Sí, todo es el entorno. Así Yo- funciona todo. Otra cosa que tengo de duda existencial, ¿tú opinas que no existe ni un bien ni un mal? Vamos a O lo sea, fuera mismo. ya de lo moral. No, lo que pasa es que el bien y el mal son conceptos y comportamientos y conductas. Entonces, para que algo esté bien es algo que usted considera y que no sea malo. Entonces es Sí, un punto de vista, desafortunadamente así funciona. Entonces es mucho más complicado porque es una consideración del individuo que observa las acciones y comportamientos de otros. Es como la locura y toda esa vaina. También es ese mismo sí. tipo de puntos de vista. Sí, lo digo más que nada porque yo, por ejemplo, soy de una zona de ciudad del centro Ujú. y cuando yo iba a alrededores, era muy común que los niños pequeños empezaran a maldecir y a golpear allá en zonas rurales y para mí pues era algo completamente distinto porque a mí me enseñaron en mi entorno a respetar. Entonces las mismas madres decían que no tenían nada de malo porque decían que era defenderse y que eso era algo bueno. Nada, no es bueno porque desafortunadamente o sea, se puede demostrar que por ese tipo de conductas, desafortunadamente cuando lleguen a una etapa adulta o siendo niños también, pueden llegar a ese punto, pueden llegar a matar a alguien por no tener ese tipo. Es como una especie de miedo, como cuando inculcan el miedo a Dios. Mm, Si al individuo le inculcan ese miedo a Dios, lo más probable es que no haga ese tipo de conductas porque puede terminar en el infierno ardiendo, que es lo que les sí. inculcan. Pero cuando no hay restricción y no hay nada, es muy caótico porque lo más probable es que haya muchos accidentes y muchas cosas desafortunadas por no tener ese tipo de miedos. A ver, otra pregunta, un poco informal. ¿Cuál? ¿Crees que Thanos tenía la razón al eliminar el No, 50% de yo la no población? no he visto las películas, pero he escuchado más o menos que lo de las gemas y eso, ¿cierto? Bueno, más bien cambio mi pregunta a algo más formal. ¿Tú crees en la filosofía de que el mundo estaría un poco mejor
si mataran al 50% de la población restaurando los recursos para todos, o No, eso sería otro caos. no, la única forma de cambiar el mundo es cambiar la forma de pensar. Es la única forma. Usted puede eliminar el 50% de la población. Lo que estábamos hablando. Si el 25 tiene pensamientos malos y el otro 25 buenos, va a seguir el mismo caos. Porque son conductas y comportamientos. Lo único que he aprendido es que para que haya o sea, para que haya una restauración de todo es que explote el planeta, pero Sí. muy complicado. Del resto van a Mm, seguir ahí gracias a los números, al dinero más sí. que todo. Es el que genera su caos. ¿Alguna otra duda existencial? ¿Sabes qué? Todo el tiempo me quedo pensando dudas existenciales y justo ahora me bloqueé, así que no sé qué más decirte. Suele Mm, pasar. sí. Uno piensa que la vida no es tan fácil. No, la vida es fácil, lo que pasa es que la gente se complica. Sí, bueno, otra duda existencial. ¿Cuál? Que creo que es todo. Creo que sería bueno que hablaras con otra persona que tal vez lo necesite. O sea, quien no me vele, como lo hiciste conmigo. O sea, me ayudó mucho de todo esto. Sí, ya aprendió. Sí, Bueno, sí, bueno, al menos yo poder dar información concreta y bien directa, no solamente hablar por hablar con amigos cuando me preguntan ese tipo de cosas. bueno, ya lo importante es que sabe que lo único que existe físicamente es energía, ya lo demás es mental. Eso ya Pero creo puede. que sigo teniendo el mismo pensamiento del principio, que independientemente sea bueno o sea malo, debemos de tener los pensamientos que nos traigan paz y nos hagan vivir lo que es el aquí y el ahora. ¿O tú qué piensas? No, lo importante es que, o sea, sin importar de que sea bueno o malo, estar en paz con el entorno, más que todo. Sí, Que no haya aunque el tanto entorno conflicto. no sea lo más justo posible, porque no es justo que una hiena se coma una cría de un león, o sea, pues vivimos en un entorno caótico, así que pedir paz Pero es es que un eso se poco ve tonto. porque ese tipo de conductas como ese animal crece, vamos a lo mismo, porque todas las especies pasan la misma situación, ellos se desarrollan, entonces a ellos les inculcan de que ese tipo de especies se pueden alimentar. Entonces, Ujú. por eso vuelven tan salvajes y tan agresivos. Cuando usted empieza a Sí, ver a lo que, los documentales de National, son increíbles lo que hacen. sí. Sí, a lo Brutales. que digo es que es tonto pedir paz en un entorno caótico. Es tonto, pero es una buena opción de arrancar. Peor es que no lo hicieran. Pero vamos al Sí, mismo problema, la gente no se sacrifica. Si se sacrificaran, las cosas serían distintas. No tienen el concepto como antiguamente hacían los japoneses, que se sacrificaban por su nación. Ellos se mataban sí, sin importar. Ese para tipo que de no nos mate alguien, ¿no? pensamientos son los que hacen el cambio, pero la gente no tiene ese pensamiento hoy en día. Ese es el Entonces todo problema. tiene que ver también con la educación, ¿no? Para cambiar una sociedad hay que empezar por la Pero educación. no tanto la educación de formarse, sino la educación de cultura, que es lo que yo hablaba. O sea, si la gente tiene, no importa si sea inteligente o bruto, no, si tienen cultura y el pensamiento común de que todo sea estable, pues eso pasa, que es lo que pasa en los estados europeos y eso. Ellos tienen ese pensamiento y tienen esas reglas y esas conductas y son una utopía perfecta. Por eso ya ganan bien, tienen soportes, tienen todo y la gente se aburre de vivir allá. Imagínense, teniéndolo todo. Sí. Es absurdo, pero así funciona la energía. Entonces, ¿tú crees que siendo yo de México no poder hacer nada como para tener las costumbres de Europa y que toda mi sociedad en la que yo convivo No, sea como la europea? lo más probable es que no, porque como usted está en ese entorno pesado, usted te puede tener el pensamiento, pero como la mayoría es corrupto y tienen la costumbre de ser corruptos, es muy complicado. Por eso cuando los latinos van a esos estados se les complican las cosas porque cuando empiezan a hacer estupideces, los multan, los encarcelan, los deportan, nah, Sí. los hacen quedar mal a todo el mundo por ese tipo de culturas. Por eso son tan Y fríos y ahí, tan calculadores, son bastante cuadriculados por esos estados sí. de por allá. Bueno, creo que es todo. Listo, Fue un gusto hablar contigo, amigo. listo. Chao, gracias. Adiós. Bye.